Yo creo firmemente que un día estaré en el... Juntos una vez más, porque Dios así lo ha permitido y porque tú has elegido esta excelente opción para poder meditar en la palabra de Dios. Bienvenidos sean todos, gracias por acompañarnos. Vamos a estudiar juntos la lección para este sábado 26 de diciembre, lección 26. El Señor ha decidido que terminemos el año con un mensaje profundo del ministerio misionero agresivo, arrasador, como quiere que ahora también se lleve en su pueblo. No importa las circunstancias, no importa todo lo que sucede a nuestro alrededor, la obra tiene que continuar, la predicación tiene que seguir adelante, y así nos va a demostrar a través de sus siervos fieles, especial manera una mujer destacada, mi querida hermana Priscila. Priscila nos va a enseñar mensajes profundos que vamos a ir descubriendo en el transcurso de esta lección. Pero quiero hacer hincapié, mis queridos hermanos, todos, especialmente a las damas también. Tenemos que desarrollarnos en esta sociedad, es cierto. Escojamos trabajos con los cuales podamos también servir a Dios. Trabajos que nos ayuden a predicar, como vamos a ver ahora a esta sierva del Señor. Trabajos que nos permitan crear un fondo para ayudar en la obra del Señor. En estos tiempos vivimos un ensayo mundial de cómo hemos de comportarnos antes de la venida de Cristo, cómo hemos de desempeñarnos, no dependiendo, queridos, de entes sociales, económicos, políticos o de salud que priven nuestra capacidad de poder discernir entre lo bueno y entre lo malo. El Señor nos ha dado talentos, talentos hermosos, y si todavía no lo has descubierto, pídele a Él. Tienen abundancia. Tú puedes desarrollarte como persona, como madre, como profesional. Todo está en la disposición del Señor, solamente únete a Él. Sé con Él una empresa bendita para la obra edificadora. Te lo digo porque vivo una experiencia maravillosa. Mi trabajo con mis manos, trabajo hablando, predicando el Evangelio, queridos. Todos los días, no hay día en que yo no pueda tener contacto con almas que necesitan de la palabra de Dios, que necesitan un poco de aliento, de esperanza en este mundo. Veremos también en esta lección cómo el Señor nos dice que tiene sus ovejitas. Queridos, acá, si en este momento me estás mirando, estás contemplando este programa y aún no ha llegado a ti el mensaje completamente, alguien que te haya predicado, el Señor va a hacer la obra grandiosa para que tú vengas y de una vez formemos parte de un solo batallón. Si todavía tus familiares no se han decidido y tu corazón, tu alma suspira porque ellos hagan la decisión, así va a ser, persiste en este camino. Dios tiene planes maravillosos, pero necesitamos nosotros que en nuestra vida tengamos presente que el Señor va a hacer su voluntad cuando nosotros tratemos de estar con Él, cumpliendo sus mandamientos, sirviéndole, ayudando a cuanto estén a nuestro alrededor. Dios bendiga a todos. Pedimos que terminemos el año así como lo hemos iniciado, con muchos planes de reforma, con muchos planes de restauración para el próximo año que se avecina a las puertas. Lo más importante, querido, es anunciar que Cristo viene pronto, que el Señor está a las puertas, y todo lo que está sucediendo, siempre te lo vamos a decir, es una mera preparación. Es una mera preparación. El pueblo de Dios ya está en contacto con todos estos acontecimientos y sabemos, porque escrito está en su palabra. Hoy una mujer nos va a dar ciertos tips, ciertas claves para que nosotros sigamos adelante. Y lo más hermoso que también debemos destacar es que había una comunión con su cónyuge, con su pareja.
Y qué bonito que lleguemos a ese nivel de ministerio, de trabajar con la persona que el Señor te ha dado para tu esposo o tu esposa. Pero si todavía no es así, no os preocupéis. Seguid orando. Dios tiene grande obra y tú vas a lograr ese éxito empresarial en donde toda tu familia esté involucrada en el trabajo misionero. Todos seamos bendecidos. Disfrutemos esta lección a plenitud. Oremos. Bendito Padre, Señor, te agradecemos infinitamente. Henos aquí, Señor, listos, prestos, tratando de captar todo lo que podamos, Señor, y para aplicar en nuestras vidas. Padre Santo, ¿no? Te pedimos que tú nos instruyas, que tú nos capacites. Débiles somos, aquellos que estamos atravesando por pruebas grandes, pero a pese a todo, Señor, con nuestras cruces, estamos aquí, porque sabemos que solo en tu palabra hay sosiego y paz plena. Unge los labios del Maestro. Ayúdanos a nosotros, Señor, débiles criaturas, muchas veces rebeldes, Señor. Ayúdanos a entender que solamente en ti hay salvación plena. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Las gracias sean a nuestro Señor Jesucristo, que permite una vez más que estemos juntos compartiendo la palabra de Dios. Hermanos, sean todos bienvenidos al estudio de la Biblia. Esta semana tenemos la última lección del año 2020 y es la lección número 26. ¿Qué es lo que vamos a estudiar aquí? Algo tan importante, algo tan ejemplar para nosotros. Y vamos a concluir con el ejemplo que nos dejaron una pareja de esposos que sufrieron el rechazo de parte de los judíos al predicar la verdad de Jesús, pero que hoy es para nosotros claras enseñanzas a seguir. Su humildad, su obediencia, su modestia, esa comprensión, su hospitalidad, ese temor y esa obediencia a Dios, hicieron de esta pareja un excelente apoyo misionero, que además de acompañar al apóstol Pablo, fue laico, mis queridos hermanos, y contribuyeron de esa manera muy significativa en la obra de Dios. El esposo se llamó Aquila y la esposa se llamó Priscila, que también es un gran ejemplo aquí de matrimonio de esta pareja de esposos. El título de la lección es Priscila y el remanente. Priscila significa anciana o venerable. El contenido de la lección tiene dos puntos muy importantes. El primer punto dice, una pareja misionera voluntaria y trabajadora. ¿Quién fue esa pareja misionera y voluntaria que trabajó para la obra de Dios? Y el segundo punto dice, sufriendo persecución y separación. ¿Qué sucedió con esta pareja de esposos cuando llegaron a ser desterrados de Roma? La pregunta número 1 tiene como subtítulo una pareja misionera, voluntaria y trabajadora. ¿Quién fue una obrera bíblica voluntaria en la iglesia primitiva? ¿Dónde se reunía la hermandad para tener servicios religiosos? ¿Qué nos dice el libro de Romanos capítulo 16, versículo 3 al 5? Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a quienes no solo doy gracias, sino también las iglesias de los gentiles. Saludamos también a la iglesia que se reúne en su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer cristiano de Acaya. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 19, dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Hermanos, Priscila y Aquila eran esposos. A Priscila también se le conocía cariñosamente en Corinto como Prisca. Así lo dice 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 19. Quizá la conocían así por la confianza y amistad que tenían allí. Es por eso que la llamaban Prisca. Ellos fueron
una pareja misionera voluntaria, pero muy trabajadora. Ellos vivían en Roma, pero a raíz del odio contra los judíos, el emperador Claudio, a través de un decreto, ordenó que todos los judíos debían abandonar Roma. Y ellos tuvieron que salir de allí. Ellos fueron a la ciudad de Corinto y allí pusieron un negocio. Ellos eran fabricantes de tiendas, al igual que el apóstol Pablo. Estos esposos demostraron su humildad y en su misión laica fueron instrumentos de Dios en la fe de Jesús, en la enseñanza de la verdad. Entonces podemos observar que el Señor emplea distintos instrumentos para su propósito, que es la salvación de las almas. Y estos esposos fueron uno de esos instrumentos del Señor. Y Pablo, lógicamente, que los ilustraba en el conocimiento de la verdad. Ahora, Corinto fue una ciudad comercial pecaminosa y sensual también, debido a su poder adquisitivo que tenía allí. Corinto era un pueblo pagano, pero había mucha gente que creyó en el Señor Jesús. Y tanto Pablo con Priscila y Aquila trabajaban allí. Pero Pablo evangelizaba a estos esposos, lo que trajo como consecuencia un enorme crecimiento espiritual en el Señor Jesucristo. Es decir, esposa y esposo unidos en sincera devoción. Estos esposos, hermanos, querían mucho al apóstol Pablo y su casa era lugar para la iglesia. Allí se reunían los hermanos. Así lo dice 1 Corintios capítulo 16, versículo 19. Las iglesias de Asia os saludan, a Aquila y Priscila, con la iglesia que esté en su casa. Os saludan mucho en el Señor, dice la palabra de Dios. Este verso nos refiere cómo era la organización de la iglesia primitiva. Es que en esa época, hermanos, no existían edificios como los que existen ahora. Las comunidades cristianas eran de cualquier tamañito, se reunían en sus casas. Y la casa de Priscila y Aquila eran una de esas iglesias. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? ¿Quién fue una obrera bíblica voluntaria en la iglesia primitiva? Fue Priscila. ¿Dónde se reunía la hermandad para tener servicios religiosos? Se reunían en la casa de Priscila. Pregunta número 2. Ya que Priscila literalmente significa anciana o mujer venerable, ¿a quién nos hace recordar su nombre? ¿Cuál debe ser la función de toda anciana en las iglesias de Dios? ¿Qué nos dice Daniel capítulo 7, versículo 9? Mientras yo miraba, fueron puestos tronos, y un anciano de muchos días se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llama de fuego, y su rueda fuego ardiente. Apocalipsis capítulo 4, versículo 4, ¿qué dice? Alrededor del trono había otros 24 tronos, y sentados sobre ellos 24 ancianos, vestidos de blanco con coronas de oro sobre sus cabezas. Tito capítulo 2, versículos 3 y 4 dice, las ancianas que sean de conducta reverente, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a que amen a sus esposos y a sus hijos. Daniel 7:9 nos narra una visión del cielo, en la cual se hizo visible el trono de Dios. El anciano de muchos días es Dios, es el Señor, es Dios eterno. Él es el Rey del universo, el juez justo. Es decir, que Dios es el único que en el cielo juzga sobre los asuntos de la tierra. Él es el origen de todo ser y fuente de toda ley. Y la visión presenta el día grandioso y solemne en la cual los libros se abrirán y serán presentados ante el juez de toda la tierra. A todos los hombres se los recompensará conforme a sus obras, con millares de ángeles como testigos en el juicio. Dice que su vestido era blanco como la nieve.
Esos son los atributos de santidad y justicia. Muestra su absoluta pureza moral y divina. Sus cabellos como lana pura es su infinita sabiduría. Y su trono era como llama de fuego, dice la palabra de Dios, lo cual nos habla del juicio. Y su rueda de fuego ardiente es la energía irresistible y del poder de Dios que no deja de actuar. Observa la línea de color rojo. Juan describe en su visión de Apocalipsis capítulo 4, versículo 4, algo muy interesante. Él dice que alrededor del trono había otros 24 tronos, y sentados sobre ellos, 24 ancianos vestidos de blanco, con coronas de oro sobre sus cabezas. Este panorama es más completo, ya que no solo observa al Padre, sino también a los 24 ancianos que están a su alrededor. Ahora pongamos atención a los versículos de Tito. Vamos a reflexionar en esta exhortación que hace Pablo, en especial a nuestras hermanas mayores de la iglesia. Aquí encontramos que el Señor las llama a vivir en conducta reverente, es decir, en convertirse en mujeres de respeto, que amen la santidad y que sean ejemplo para las jóvenes hermanas de la iglesia, enseñando lo que Dios ha mandado cumplir aquí en la tierra. En otras palabras, su ejemplo debe ser tanto en vocabulario como en conductas, evitar las malas prácticas, evitar las tentaciones que se presentan. Por ejemplo, el chisme o las calumnias, o estar indagando por ahí cosas que no corresponden a un cristiano. También las hermanas jóvenes deben tener una consideración especial para ellas, respetarlas y aprender de sus experiencias. Y nosotros también debemos brindar la oportunidad que nos aconsejen estas hermanas dentro de la iglesia. Dios puede usar esa sabiduría y esa experiencia mientras enseñan a las mujeres jóvenes. Esto le da a las ancianas algo positivo para lo cual vivir. El conocimiento brindado a las mujeres jóvenes a través de ellas empieza con asuntos del hogar. Entonces Dios permite la influencia y apoyo para sus esposos y también para sus hijos. Y las jóvenes deben dejar que el amor domine su influencia y apoyo, hermanos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Ya que Priscila literalmente significa anciana o mujer venerable, ¿a quién nos hace recordar su nombre? Nos hace recordar el nombre de Dios, hermanos. ¿Cuál debe ser la función de toda anciana en la iglesia de Dios? Debe ser muestras del bien. Pregunta número 3. ¿Cuál era la profesión de Priscila y su esposo Aquila? ¿Qué día observaban, igual que el apóstol Pablo? ¿Qué nos dice el libro de los Hechos capítulo 18, versículos 3 y 4? Y como era del mismo oficio, se quedó a vivir allí, a trabajar con ellos, porque era fabricante de tiendas. Y cada sábado razonaba en la sinagoga y persuadía a los judíos y a griegos. Priscila y Aquila habían llegado a Corinto desde Roma y se dedicaban a la fabricación de tiendas. Ese era su negocio. Es allí donde conocen a Pablo. Y vaya que Pablo también tenía la misma actividad, que era la fabricación de tiendas. Es decir, que Pablo no dependía de las donaciones que llegaban a la iglesia, sino que él mismo, con sus propias manos, trabajaba para sostenerse en el diario caminar en el mundo. Y sus diseños resultaban muy ingeniosos, hermanos. También la metodología que empleaba para fabricarlas. Eso significa que conforme fabricaba las tiendas, también predicaba el evangelio a la gente que con ellos estaban. Muchos se convirtieron en Corinto. Ahora, para Pablo el hacer tiendas era una parte importante de su ministerio. A pesar de que él reconocía que tenía derecho a recibir apoyo económico de la iglesia.
tal como lo dice 1 Corintios capítulo 9, versículos 13 y 14. ¿Qué dice allí? ¿No sabes que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y que los que sirven al altar, del altar participan? Y fíjate que Pablo educaba de una manera personalizada a estos esposos. Para él no era deshonra el trabajo de predicar las grandes verdades del Señor. Él estaba mentalizado en no depender de otros para su comida y sus gastos. Y no ser perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así como él mismo lo dice en el libro de los Romanos capítulo 12, versículo 11. En Pablo no había lugar para avergonzarse del trabajo, mucho menos para el miedo o para rebajarse en su ministerio. Veamos lo que dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 15 al 18. ¿Qué nos dice allí la palabra de Dios? Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciara el evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Entonces el apóstol Pablo trabajó de manera voluntaria y se mantuvo en su trabajo de misionero y evangelizador para que nadie pudiera acusarlo de buscar convertidos solamente para enriquecerse. Tanto Aquila como Priscila y Pablo se sentían muy felices. Se sentían contentos cuando llegaba el sábado. Se observaba la eficacia de Pablo en los razonamientos, en los debates entre los judíos y los griegos. Los griegos presentes en la sinagoga eran gentiles interesados y simpatizantes del judaísmo. Pero Pablo estaba allí precisamente para poder instruirlos en la palabra de Dios. En Corinto, Pablo se propuso evitar otros conocimientos u otros temas, que no sea Cristo crucificado. Así lo dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Ese fue el carácter del apóstol en sus prédicas de Corinto. Priscila y Aquila estaban con él, aprendiendo la verdad del Señor Jesucristo. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cuál era la profesión de Priscila y su esposo Aquila? Ellos eran fabricantes de tiendas. ¿Qué día observaban igual que el apóstol Pablo? Ellos observaban el día sábado, hermanos. Pregunta número 4. ¿Por qué tuvieron que abandonar Roma Priscila y Aquila? ¿Durante qué periodo en el futuro tendrán muchos cristianos que enfrentar el destierro, la cárcel y quizás la muerte por mandato de Roma americana? Vamos a leer qué encontramos en el libro de los Hechos capítulo 18, versículo 1 y 2. Después de esto, Pablo partió de Atenas y fue a Corinto. Allí encontró un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su esposa, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Y Pablo fue a verlos. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 dice: se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia, para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo al que no adore a la imagen de la bestia. Y Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron autoridad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido la marca en su frente ni en su mano. Estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. A mediados del siglo I,
el Evangelio de Cristo se había predicado en casi todo el Imperio Romano. Fue precisamente desde el momento en que el Concilio de Jerusalén confirmara la doctrina de Pablo, en la cual el Señor Jesús había ordenado a los apóstoles a predicar el Evangelio a toda la humanidad. El número de los misioneros creció grandemente y esta noticia llegó a Roma. Habían allí muchos judíos que se convirtieron al Evangelio. Ellos guardaban fidelidad al Señor, pero también vivían allí muchos judíos incrédulos. Entonces los judíos incrédulos odiaban a los judíos cristianos y constantemente provocaban a estos hermanos y generaban desorden. Por eso se constituían en personas peligrosas que alteraban el orden público. Es que el cristianismo y los apóstoles estaban predicando la verdad de Jesús porque el mismo Señor lo había recomendado. Id y predicad al mundo el Evangelio a toda criatura, dijo el Señor. Pero así como habían cristianos fieles al Señor, también hubieron pseudo cristianos. Es decir, que habían personas que se acomodaban a las tradiciones paganas. Y fueron estas personas que indujeron otras creencias en la verdadera cristiandad. Por ejemplo, los paganos celebraban el 25 de diciembre el nacimiento del sol. Entonces, estos malos cristianos decidieron que ese era el día que había nacido Jesús. De esa manera, los nuevos convertidos al cristianismo no tenían que renunciar a sus fiestas, sino que en lugar de celebrar el nacimiento del sol, celebraban el nacimiento de Jesús, o la Navidad que se llama hoy día. Muchos adoradores de Isis, es decir, la dulce madre del niño Horus, no tardaron en convertirse en devotos de la Virgen María. Es que en realidad la estatua era la misma. Era una mujer con su hijo en brazos. Y hasta ahora tú la puedes ver en muchas partes del mundo. Eso significó que cada fiesta pagana sea sustituida por una fiesta en honor de algún santo o de alguna virgen. En esa época también había muchos judíos incrédulos y también judíos cristianos que se enrolaban al ejército romano. Y todo soldado debía jurar y guardar obediencia ante los ídolos de Roma. Pero los cristianos fieles a Cristo conocían que la idolatría era un pecado. Y ellos guardaron fidelidad al Señor. Estos hermanos también fueron odiados en Roma. ¿Cuál era el sustento? Los romanos decían que no era posible adorar a un Dios que había sido crucificado. Entonces, como el Señor había sido crucificado, les inspiraba desconfianza. Pero los verdaderos cristianos, en su obsesión por huir de la idolatría, se negaban a aceptar el culto imperial, lo que en particular significaba que no podían ser soldados. Ellos se negaban a prestar el juramento a los dioses o a los ídolos de Roma, y a ellos también los tomaron como rebeldes. Entonces, visto todos estos hechos, el emperador Claudio promulgó un decreto por el cual expulsaba a todos los judíos de Roma, por desobedecer precisamente la ley romana. Esto fue en el año 49 o 50 aproximadamente, después de Cristo, en que tanto judíos incrédulos como judíos cristianos fueron incluidos en un mismo saco, como se dice así vulgarmente, ¿no? Lo que automáticamente les transfería la fama de conflictivos y que los judíos se habían ganado a pulso. Y como era obvio, los cristianos a partir de ese momento vivieron en la clandestinidad. Es que no solo eran perseguidos por Roma, sino también por los judíos rebeldes. Ellos decían que el decreto era por culpa de los cristianos obedientes a Dios. Entonces los hermanos creyentes en Cristo se reunían de noche. Ellos adoptaron formas para reconocerse discretamente. Y muchas personas salieron de esos lugares. Una de estas personas fue Aquila, que era un hombre de Ponto, y también su esposa Priscila. Ellos llegaron a Corinto, donde se conocieron con el apóstol Pablo. Ahora, el apóstol Pablo se encontraba en su segundo viaje misionero,
Él llegaba de Atenas a Corinto. Imagina ese encuentro. ¿Qué le dijo Pablo a Aquila y a Priscila? Hola amigos, me llamo Pablo y soy de Tarso. Hola Pablo, yo soy Aquila y ella es mi esposa Priscila. Entonces Pablo le dice, yo vengo de Jerusalén. ¿De Jerusalén? Se impresiona Aquila. ¿Conoces a Jesús?, le pregunta Priscila. Pablo con alegría le dice, claro que lo conozco y viajo por el mundo predicando su palabra. También con alegría Priscila le dijo, nosotros somos cristianos. Entonces Pablo dice, vaya qué enorme gusto conocerlos. Y la alegría de Pablo hace que abrace a los hermanos y les dice, entonces somos hermanos. Es allí donde comienzan juntos la labor misionera. Corinto fue una ciudad comercial y tanto Pablo como Priscila y Aquila trabajaban allí. Pero Pablo evangelizaba a estos esposos, lo que trajo como consecuencia un enorme crecimiento espiritual en el Señor Jesús. Ahora, al igual que en esa época, muchas personas se acomodaron al mandato del rey, con el fin de no perecer. También cuando se decrete la ley dominical o la marca de la bestia, muchos se acomodarán a este decreto. Y así como Priscila y Aquila que guardaron el sábado, también en el final de los tiempos, hermanos, los que guardan el sábado serán perseguidos. Unos huirán a los desiertos, otros a las montañas, otros serán encarcelados, inclusive otros morirán por causa de la ley de Dios. Ahora, ¿quién es la bestia de la cual habla el Apocalipsis capítulo 13, versículo 15? Para entenderlo mejor, veamos estos versículos. Observa el siguiente cuadro. El libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 dice que se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia, para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. ¿Quién es esta bestia? ¿Quién es la Roma americana que se señala en la lección? Los Estados Unidos. ¿Y quién es la primera bestia? Es el Vaticano. Él es la primera bestia. Entonces, los Estados Unidos, cuando modifique su constitución, decretará la ley dominical. Es decir, que habrá la combinación iglesia-estado. O también el poder civil y el protestantismo apóstata. Y allí vendrá la imposición de las leyes. La ley dominical, que es una ley de hombre. Y muchas otras leyes más. También impondrán el domingo como día de adoración de la bestia. Y el Vaticano, que es la primera bestia, recibe el apoyo de las naciones del mundo. Pero también Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron autoridad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido la marca en su frente ni en su mano. Estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años, dice la palabra de Dios. Entonces aquí estamos hablando de los vencedores. Fíjate en el cuadrito que tiene una llave de color verdecita. Entonces, los vencedores de Cristo desobedecieron a la bestia. Ellos guardaron el sábado, el día del Creador Jesucristo. Ellos obedecieron a Dios. Ellos son los que se sientan en tronos para juzgar. Ellos son los que reinarán con Cristo 1000 años. Ellos son los que resucitan en la primera resurrección. Pero no es de ponerse triste, dice el Señor Jesús, porque tú tienes la oportunidad de reinar con Él durante 1000 años. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Por qué tuvieron que abandonar Roma Priscila y Aquila? Por el decreto dictado por Claudio. ¿Durante qué periodo en el futuro tendrán muchos cristianos que enfrentar el destierro, la cárcel y quizá la muerte por mandato de la Roma americana? Durante el periodo de la ley dominical, mis queridos hermanos. Pregunta 5. Al oír el testimonio de Pablo y de fieles como Priscila,
¿Qué sucedió entre los judíos nominales? ¿Qué historia similar se ha repetido entre los adventistas nominales y el remanente? ¿Qué nos dice el libro de los Hechos capítulo 18 versículos 6 y 8? Pero como los judíos se opusieron y blasfemaron, sacudiendo su ropa, Pablo les dijo: vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Entonces, retirándose de allí, se fue a casa de un hombre llamado Tito Justo, respetuoso de Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Crispo, el principal de la sinagoga, creyó al Señor con toda su casa, y muchos de los corintios creían y eran bautizados. Isaías 66:5 dice: oíd palabra del Eterno, vosotros que os estremecéis ante su palabra, vuestros hermanos, los que os aborrecen y os echan por causa de mi nombre, dijeron: glorifíquese el Eterno, para que veamos vuestra alegría. Pero ellos serán confundidos. Tanto Priscila como Pablo se enfrentaron a situaciones desagradables y penosas. Ellos constantemente luchaban contra la incredulidad de los judíos, no solo en Corinto, sino también en otros lugares. En esa época habían muchas personas que pensaban que actuaban de una manera correcta al predicar la palabra de Dios. Es decir, que torcían la verdad de Cristo. Dicho en otras palabras, decían creer en Cristo, pero lo hacían a su manera, no como el Señor manda. A ese tipo de personas se les llamaba judíos nominales. Así como sucede en estos tiempos, muchas personas dicen creer en Cristo, pero no hacen su voluntad. Dicen que obedecen a Jesús, pero no guardan el sábado. Dicen que están esperando la segunda venida de Cristo, pero no obedecen al Señor Jesucristo. También hay personas que dicen guardar el sábado, pero lo hacen de una manera que no agrada a Dios. Y cuando les predica la verdad de Dios, no la escuchan y te rechazan. Esas personas también son llamadas nominales. Pero ¿cuál es el concepto de nominal? Veamos el siguiente significado. La Real Academia Española, más conocida como RAE, dice que nominal es aquello que tiene nombre de algo y le falta la realidad de ello en todo o en parte. Entonces estamos hablando aquí de un nominalismo cristiano. Así como lo dice Pablo en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Son esas personas que conocen y han escuchado de Cristo, de la salvación, del día sábado, pero que no aceptan esa verdad, mucho menos guardan el sábado. Es decir, que todavía sus vidas no han sido transformadas. Es como si yo dijera que pertenezco a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, pero no guardo el sábado. Es decir, que soy un adventista reformista solo de nombre, porque no guardo la ley de Dios. La estoy transgrediendo. Entonces, esas son las personas que no aceptan la verdad de Dios. Y si la aceptan a medias. Entonces, Pablo les hablaba de la verdad de Cristo. Pero los judíos se opusieron y blasfemaron, dice la palabra de Dios. Es decir, que la blasfemia era para Jesús. ¿Pero por qué blasfemaron los judíos? Porque el apóstol Pablo predicaba que Jesús era el Cristo, pero muchos no creían a Pablo. Entonces comenzaban a blasfemar contra Dios. En estos tiempos se escucha muy a menudo decir a algunas iglesias que Cristo no es Dios, sino que es un ser creado. Pero esas doctrinas son mentiras, hermanos. Todos sabemos que eso no es la verdad. Todos sabemos que el Señor Jesús es nuestro verdadero Dios, que vino a salvarnos para vida eterna. Pero fíjate aquí
que estas iglesias dicen que están esperando la venida de Jesús y que ellos también creen en el Señor, pero no guardan el sábado. Ahora, Pablo fue muy obediente de predicar a los judíos primero, así como lo mandó el Señor Jesús. Así lo dice Romanos también, capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. El apóstol Pablo encontró mucha resistencia en Corinto, y también en otros lugares. Vio mucho rechazo a la verdad del Señor. Entonces, al ver esta resistencia a la verdad de Jesús, fue de inmediato a los gentiles. Por eso dice el versículo que sacudió su ropa en señal de protesta. Pablo les dijo: vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Yo soy limpio, dijo Pablo. Desde ahora me iré a los gentiles. En estos tiempos también hay mucha gente que rechaza la verdad del evangelio y rechazan el sábado. La palabra de Dios dice que Pablo se sacudió hasta el último polvito que había en su ropa y también en sus sandalias. Esa expresión era de rechazo a la incredulidad de los judíos. De hecho, hermanos, que allí también habían personas que creían en la palabra de Pablo. Ellos también eran judíos y querían vivir con Cristo, como lo fue Priscila y lo fue Aquila también. Ellos acompañaban siempre al apóstol Pablo. Ahora, el hecho de que Pablo sacudiera sus vestidos en presencia de los judíos no significó una prohibición a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Lo que hizo Pablo es venir prontamente a los judíos junto a Aquila y a Priscila. Pablo era una persona que trataba a todos con amor, con respeto y con gracia. Así él haya sido rechazado, pero también era recto en su carácter. Pero al igual que en esa época, también encontraremos almas que creerán en el sábado como la verdad de Dios y se unirán a su verdadero pueblo. Pero también ellos sufrirán persecución por causa del sábado. También serán tiempos de angustia, como ya lo sufrieron nuestros hermanos en el pasado. Así lo describe nuestra hermana Elena G. de Guay. Ella también sufrió el rechazo cuando predicaba el sábado. Ella también vio los adventistas nominales en la época, que rechazaban sus prédicas acerca del sábado. Pero llegará el momento que la verdad del sábado de Dios no podrá ser refutada, mis hermanos, por los adventistas nominales, que dicen creer en Jesús, pero que no hacen su voluntad. Así como existen muchas iglesias que pregonan la segunda venida del Señor, y que también son llamadas las iglesias caídas. Allí también hay miles de personas que creen en la segunda venida de Cristo, pero que no guardan el sábado. Entonces estas personas se unirán al sistema papal. Ellos también se unirán a la persecución, nos perseguirán hasta la muerte y nos culparán de las plagas que vendrán. Y pensarán de esa manera que están haciendo bien a Dios. Y también pensarán que los males que vienen son por culpa de los que guardan el sábado. Así lo enseña la palabra de Dios. Siempre el remanente ha sido rechazado por predicar la verdad presente. Siempre los reformadores han sido objeto de rechazo y persecución por declarar la verdad. Entonces, cuando venga el Señor, diferenciará y apartará lo verdadero de lo falso. Llegará el momento que el Señor separará la cizaña y el trigo. Será el momento en que los planes de Dios para su pueblo se habrán cumplido. Entonces los que nos aborrezcan por causa de su nombre serán confundidos, dice la palabra de Dios. Así lo dice en Isaías capítulo 66, versículo 5. Su remanente será salvo. ¿Cuál sería aquí, hermano, la respuesta? Al oír el testimonio de Pablo y de fieles como Priscila, ¿qué sucedió entre los judíos nominales? Se opusieron a la verdad. ¿Qué historia similar se ha repetido entre los adventistas nominales y el remanente? No aceptan la verdad del día sábado. Pregunta número 6.
¿Podía el Israel antiguo y moderno continuar como pueblo de Dios al expulsar y rechazar a los reformadores? Sin embargo, ¿qué hacía Priscila con los interesados como Apolo al visitar la sinagoga y al encontrarse con interesados en recibir más luz, como es el caso de Apolos? ¿Qué nos dice, hermanos, Amós capítulo 5, versículos 2 y 3? Cayó la Virgen de Israel, no podrá levantarse más. Dejada sobre la tierra, no hay quien la levante. Así dice el Señor, el Eterno. La ciudad que sacaba 1000 quedará con 100, y la que sacaba 100 quedará con 10 en la casa de Israel. El libro de los Hechos, capítulo 18, versículos del 24 al 26, dice: Entonces llegó a Éfeso cierto judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba con esmero acerca de Jesús. Aunque solo conocía el bautismo de Juan, empezó a hablar con valentía en la sinagoga. Cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron consigo y le explicaron más exactamente el camino de Dios. Cristo ha estado, está y estará siempre al frente de su pueblo. Muchos pasajes de la Biblia nos enseñan que el Señor requiere de su pueblo obediencia plena a su ley. Y un gran ejemplo que nos dejó fue el mismo apóstol Pablo, cuando al perseguir a los cristianos, el Señor se encargó de mostrarle la verdad. Ahora, el pueblo de Israel fue el pueblo escogido de Dios para llevar la verdad al mundo, pero constantemente caía en idolatría y constantemente rechazaba las amonestaciones que el mismo Dios enviaba por medio de sus profetas. Entonces Dios quería un pueblo sometido en obediencia plena, pero Israel, con sus actitudes de rebeldía, no podía seguir siendo ese pueblo escogido por Dios. Entonces lo que Amós declara en el capítulo 5, versículos 2 y 3, es el lamento por Israel. La comparación es con una muchacha virgen que muere y que no alcanzó la dicha de contraer matrimonio. No se encontró con la felicidad de conocer a su esposo, ni mucho menos tiene quien la salve. Es que la nación siempre estuvo en rebelión contra Dios. Israel estaba tan indefensa como una joven entre hombres violentos. No supo escuchar a sus profetas. Tampoco quiso cambiar su conducta de desobediencia. Es por eso que no pudo ser más el pueblo escogido del Dios. El Señor abandonó a Israel. Es por eso que dice: la ciudad que sacaba 1000 quedaba con 100, y la que sacaba 100 quedaba con 10. Veamos lo que dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 21, versículo 43. Allí dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Israel fue infiel a Dios. Ahora los gentiles estaban dando frutos. Ellos predicaban la verdad de Cristo. Entonces, así como el pueblo se rebeló contra Dios, también hubo un grupo pequeño de personas que sí guardaron fidelidad al Señor. Ellos fueron el remanente de Dios, que como Aquila y Priscila fueron apasionados y predicaron el evangelio con mucho fervor y también con temor. Ellos estuvieron a cargo de la iglesia de Éfeso. Así lo dice el libro de los Hechos capítulo 18, versículos del 18 al 20. La confianza que Pablo tuvo en ellos permitió que los dejara a cargo de esa iglesia. La Biblia enseña que cada uno de nosotros cumple con un rol único dentro de la iglesia del Señor. Sea cual fuera el lugar donde estés, y sea cual fuera el papel que el Señor te ha dado para cumplir. La Biblia dice que cuando Priscila y Aquila estuvieron en Éfeso, llegó un judío llamado Apolos, un hombre muy ilustrado y muy convincente en el uso de las Escrituras, y que había sido instruido en el camino del Señor, y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús. Y así como Apolos, hay muchos en el mundo hoy. Y aquí es de preguntarse: ¿en qué estás participando en la obra de Dios?
Recuerda que entregar nuestra vida al Señor significa quitar tiempo de nosotros a diario para dárselo a Cristo. Apolos, luego de entregarse a Jesús, inició el compartir de la palabra de Dios en todo lugar donde iba. Él entendió que el evangelio debía compartirse, pero Apolos solo conocía el bautismo de Juan, dice la Biblia. Es decir, que aún le faltaba conocer el bautismo y el evangelio de Jesús. Pero cuando lo escucharon los esposos Aquila y Priscila, ellos quedaron impactados con la forma en que lo hacía. Sin embargo, cuando se dieron cuenta de la deficiencia en su mensaje, lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. La actitud de Priscila y Aquila fue la correcta. Y lo que más nos sorprende aquí es que Apolos estuvo dispuesto a escuchar. A veces escuchamos predicar a nuestros hermanos y nos damos cuenta que se ha equivocado. Pero, ¿qué es lo que hacemos? ¿Criticarlo? Lo criticamos. Es decir, que no somos capaces de llamarlo para decirle cuál es el error. Y si somos predicadores, debemos tomar el ejemplo de Apolos de escuchar a otros cuando desean ayudarnos a entender mejor la palabra de Dios. Ahora, no solamente la predicación era de los apóstoles, sino también de muchas personas como Apolos. Quizás no todos tengamos elocuencia y el conocimiento de Apolos o de Pablo, pero por amor al Señor Jesús, compartamos lo que sabemos, difundamos lo que conozcamos del Evangelio, y Dios nos premiará por ellos. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? ¿Podía el Israel antiguo y moderno continuar como pueblo de Dios al expulsar y rechazar a los reformadores? Definitivamente no. Sin embargo, ¿qué hacía Priscila con los interesados como Apolo? Al visitar la sinagoga y al encontrarse con interesados en recibir más luz, como el caso de Apolo. Ellos le infundían más conocimiento en la verdad de Dios. Pregunta número 7. Al final del tiempo, ¿qué profetizó Jesús de los escogidos que aún se congregan en otras iglesias? Así como Priscila, ¿qué fe y posición adoptará el remanente? ¿Qué nos dice el libro de Juan capítulo 10, versículo 16? También tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también tengo que traer. Ellas también oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El libro de Apocalipsis capítulo 18, versículo 4 dice: Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no participes de sus pecados, y no recibáis de sus plagas. Apocalipsis 12, 17 dice: Entonces el dragón se airó contra la mujer, y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El pueblo de Dios está conformado por todos los que hacen su voluntad, sea cual fuera la iglesia donde se encuentren, y que al final del tiempo, el mismo Cristo se encargará de traerlos y juntarlos en su pueblo. Pero antes de que eso suceda, el remanente tiene una gran labor, que es de dar a conocer al mundo que se debe guardar el sábado como día santo del Señor. Y eso es lo que Isaías dice en el capítulo 58, versículo 12. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Ahora, ¿cuál es el portillo que nos dice aquí el profeta Isaías? El portillo es el cambio que hizo el Papa, transgrediendo el cuarto mandamiento, es decir, que impuso el domingo en lugar del sábado. Entonces, reparar ese portillo consiste en restaurar el día sábado como día de reposo. Es decir, restaurar el cuarto mandamiento en el cual Dios se describe como nuestro creador. Y también nos da a conocer su poder constante que tiene sobre todas las cosas. Es mostrar al mundo que la ley de Dios es integral y no debe ser transgredida. Tenemos que presentar los argumentos que sustenten la necesidad de obedecer la ley de Dios en su totalidad, así como Cristo nos ha enseñado. Y la voz de nuestra prédica debe ser el mensaje de los 3 ángeles. Primero, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas,
Y el segundo mensaje que dice, salid de Babilonia, pueblo mío, para que no te alcancen las plagas. Y el tercer mensaje dice, guardad el sábado. No adores a la bestia, para que no te alcance la ira del Señor, y no seas arrojado al lago que arde con fuego y azufre. Entonces, cuando estos siervos escuchen la verdad y la acepten, despertarán y aceptarán la luz de la verdad. Y también serán partícipes de los sufrimientos de Jesús, de las aflicciones. Ellos también serán aborrecidos. Y es allí donde dirán, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Como está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 18. Se sufrirá un poco, pero la gloria que recibiremos no se podrá comparar con ese sufrimiento. Es decir, que valió la pena compartir el sufrimiento del Señor Jesús. Dicho en otras palabras, serán dichosos porque guardaron los mandamientos de la ley de Dios y tuvieron el testimonio de Jesús, así como lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? Al final del tiempo, ¿qué profetizó Jesús? De los escogidos, que aún se congregan en otras iglesias. Los juntará en un solo rebaño, dice. Así como Priscila, ¿qué fe y posición adoptará el remanente? Difundir la verdad del sábado. Hermanos, ¿qué aprendemos de Priscila y también de Aquila? Estos esposos vivían en Roma, pero que por decreto de Claudio fueron expulsados y tuvieron que salir de allí. Ellos se establecieron en Corinto, donde conocieron al apóstol Pablo. Su vida fue de servicio a Dios. Priscila fue una verdadera cristiana y discípula de Jesús. Ayudó a muchos hasta el punto de arriesgar su vida por ellos. Su casa fue puesta para obra del Señor. Ellos eran fabricantes de tiendas, al igual que Pablo. Para ellos el trabajo fue solo un medio para apoyar su labor principal, que era predicar el Evangelio, sin imponer una carga costosa a nadie. Es decir, que ellos fueron misioneros laicos, que hacían la obra de Dios, educados por el apóstol Pablo. Imagínate, Aquila, Priscila y Pablo dejando de trabajar para dar testimonio de Jesús a los clientes y también a los transeúntes. También ellos evangelizaban mientras fabricaban las tiendas. Aunque el trabajo era humilde y agotador, ellos se mostraban contentos de hacerlo. Es que todo era parte de la obra de Dios y también para la obra del Señor. Ahora, no solo estuvieron juntos en Corinto, sino también fueron a Éfeso, en donde conocieron a Apolo. Y es allí donde ellos cumplieron un rol fundamental en la mejora de la educación evangelística de Apolo. Ellos fueron personas fieles que dieron más luces sobre la palabra de Dios a muchos de los hermanos que estaban dispuestos a escuchar, así como lo fue este discípulo. Tanto Aquila como Priscila y Pablo sufrieron el rechazo de los judíos, que no aceptaron la verdad de Jesús y que hizo que Pablo decida abandonarlos y quedarse con los gentiles. Esta pareja guardaba el sábado y eran seguidores de Cristo Jesús. Así como Aquila y Priscila fueron rechazados por predicar la verdad de Dios, en estos últimos tiempos también sucederá lo mismo. El pueblo de Dios, al predicar la verdad del sábado como mensaje final del tercer ángel, será rechazado por aquellos que dicen obedecer a Cristo, pero que no guardan el sábado. Pero también habrán hermanos de otras iglesias que conocerán y aceptarán la verdad y se unirán al pueblo de Dios. Ellos son las ovejas del otro redil que el Señor debe traer a su rebaño. Querido hermano, quizás usted sea una de esas ovejas que se encuentra en otro redil. Hoy te decimos que guardar el sábado constituye reconocer que Dios es nuestro Creador y que es Él quien legisla en el mundo. Hoy el Señor te llama a aceptar la verdad. Ven a su pueblo y comparte el sufrimiento de Jesús, porque un día tú verás la gloria más allá de las tinieblas. Hermanos míos, que este año que se aproxima, sigamos adelante con la obra del Señor. Sigamos hablando del sábado.
proclamemos esta verdad a todo el mundo. Y también Dios nos va a recompensar. Que la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos, gracias por habernos seguido hasta aquí. Dios te bendiga grandemente. Dios te prospere. Bendiga tu mesa, bendiga tu canasta, bendiga el fruto de tus manos, bendiga tu trabajo, los proyectos que te estás planteando. Ve en el nombre del Señor, firme y seguro. Dios va a hacer posible todo lo que tú estás anhelando cuando tiene que ver con la salvación de las demás personas. Vamos a culminar. Encarecidamente pedimos que sigamos nosotros orando unos por otros. Pedimos y agradecemos mucho a las personas que oran por este proyecto que estamos trabajando. Nos escriben y los leemos con tanto cariño. Gracias. Cuando tú escribes, dejas una nota ahí en el buzón, nosotros nos sentimos reconfortados porque también somos humanos. Y ese es el Señor el que hace posible que este material esté llegando a diferentes partes. Gracias por compartir también la palabra. Vamos a hacer hincapié, mis queridos, mantengámonos firmes. Vivimos momentos apremiantes de gente que no conocen, algunos también conocen y persisten en celebrar fiestas paganas, fiestas que no están escritas en la Biblia. Por favor, seamos lumbrera, aunque sea en silencio, y Dios hará la obra. El único día bendecido, sagrado, descrito en el libro de la Biblia y que trasciende este mundo es el día sábado, a quien nosotros hemos dedicado también nuestra vida, porque sabemos que guardando el día bendito y sagrado podemos obtener reposo y energía espiritual para continuar en este trabajo, en esta tierra. Dios te bendiga grandemente. Estaremos en contacto. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, despídenos en tu favor. Padre Santo, ayúdanos a salvarnos. Ayúdanos a predicar. Ayúdanos a llevar el mensaje a todas las almas que aún no conocen. Danos el gozo de la predicación, Señor. Esa satisfacción tan enorme, Señor, de capacitarnos, instruirnos en tu palabra para compartir a otros, para llevar un alma a la iglesia, que es una conquista tan hermosa, Señor. Hay muchos que están afuera y que son tus hijos, Señor, pero ayúdanos a nosotros en colaborar en tu causa, Señor. Te encomiendo por cada una de las almas que han visto este programa. Tú los conoces, Señor, nombre por nombre, no solo a ellos, a sus familias. Padre Santo, como siempre te decimos, si hay problemas grandes en esos hogares, ayúdale, Señor. Que podamos entender que es tu palabra la única que va a ayudarnos a prevalecer frente a cualquier tormenta. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.